30 de junio de 1680. 21 seres humanos arden vivos en las afueras de Madrid. 50.000 personas observan. El rey aplaude. Esta es la historia del día más oscuro de Madrid. Pero para comprenderlo, debemos conocer al hombre que presidió esta masacre desde un trono de terciopelo rojo. Carlos II de España, el hechizado, el último Habsburgo español. Un hombre tan deformado por siglos de matrimonios entre primos que apenas podía masticar su propia comida. Su mandíbula prominente, herencia de generaciones de endogamia, le impedía cerrar la boca. Su lengua era tan grande que apenas se le entendía al hablar. Sufría ataques epilépticos regularmente. Estudios genéticos modernos revelaron algo aterrador. Carlos II era más consanguíneo que el hijo de 2 hermanos. Su coeficiente de endogamia alcanzaba el 25%. Para ponerlo en perspectiva, el de hermanos biológicos es el 25%. Carlos era genéticamente producto de incesto, estéril, débil, constantemente enfermo. Los médicos de la corte creían que estaba embrujado. De ahí su apodo. La realidad era peor. Era el resultado inevitable de 200 años de una familia casándose consigo misma. Enero de 1680. Apenas 6 meses antes del auto de fe. Una joven de 18 años llega a Madrid. María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. Acaba de casarse con Carlos II. El matrimonio fue un desastre desde la primera noche. María Luisa encontró un marido que no podía consumar el matrimonio, una corte sombría y medieval, y una ciudad que pronto le mostraría de qué era capaz. Porque España, en 1680, era una nación moribunda. El imperio más poderoso del mundo, un siglo atrás, ahora estaba quebrado, hambriento, derrotado en guerras constantes. Y cuando los imperios agonizantes no pueden conquistar enemigos externos, buscan enemigos internos. Los encontraron entre sus propios ciudadanos. Los llamaban conversos, marranos, judaizantes, cristianos nuevos de origen judío, sospechosos de practicar su antigua fe en secreto. Desde 1580, cuando Portugal y España unificaron sus coronas, decenas de miles de cristianos nuevos portugueses habían cruzado la frontera. Muchos eran criptojudíos, descendientes de los judíos portugueses, forzados a convertirse en 1497. Practicaban el judaísmo en la clandestinidad absoluta. Encendían velas el viernes al atardecer. Ayunaban en Yom Kippur. Evitaban el cerdo, vestían ropa limpia antes del Shabbat. Pequeños actos de fe que podían costarles la vida, porque en la España de 1680, estos actos no eran pecados privados, eran crímenes capitales, y existía una institución dedicada exclusivamente a detectarlos, juzgarlos y castigarlos. La Santa Inquisición. Día de San Fernando. Mayo de 1680. El estandarte inquisitorial bordado en oro es colocado en el balcón del inquisidor general, Diego Sarmiento de Valladares. Es la señal. Un escuadrón de caballería, compuesto por 150 familiares de la Inquisición, recorre las calles de Madrid. La proclamación es leída en cada esquina. Los habitantes de la ciudad de Madrid son informados de que el Santo Oficio celebrará un auto general de fe el domingo 30 de junio. Todos aquellos que contribuyan o estén presentes serán beneficiados con todas las gracias espirituales concedidas por el Pontífice Romano. Gracias espirituales. Ese era el lenguaje.
como si presenciar ejecuciones masivas fuera un acto piadoso. Durante un mes entero, la Plaza Mayor de Madrid se transformó. Se levantó una estructura colosal de madera, un teatro de 3 niveles diseñado específicamente para este espectáculo de muerte. En el punto más alto, el trono del Inquisidor General. Justo debajo, el palco real, donde Carlos II, su joven esposa María Luisa, y la reina Madre Mariana de Austria presenciarían el evento bajo un dosel de terciopelo carmesí. En el centro, 3 corredores. El primero para que los condenados desfilaran ante los reyes. El segundo con 2 jaulas de hierro, donde los prisioneros escucharían sus sentencias. El tercero con graderías para los familiares de los inquisidores. A un lado, un altar con una cruz verde cubierta por un velo negro. El símbolo del luto de Cristo por los herejes que estaban a punto de morir. Y debajo de todo, 8 celdas temporales donde 120 prisioneros pasarían su última noche en la tierra. 120 prisioneros, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, de todos los tribunales inquisitoriales de España, traídos a Madrid para este evento especial. La mayoría eran conversos portugueses acusados de judaizar, pero también había bígamos, protestantes, falsificadores, un musulmán. Incluso había acusados ausentes, 31 fugitivos representados por estatuas de madera, vestidas con sus ropas, y un cadáver exhumado. 65 recibirían castigos menores, azotes públicos, trabajos forzados en galeras, encarcelamiento perpetuo, confiscación total de bienes. Menores, claro, solo en comparación con lo que vendría después. 21 personas serían entregadas a las llamas. Entre ellos había una joven judía. Las crónicas no registran su nombre. Solo sabemos que había sido criada en la fe judía, que nunca había conocido otra religión y que en pocas horas sería quemada viva por practicarla. 30 de junio de 1680. 3 de la madrugada. Los prisioneros son despertados, vestidos con los sanbenitos, túnicas penitenciales que anuncian sus crímenes y su destino. Hay 3 tipos. El sanbenito simple, con cruces rojas, para quienes recibirán misericordia, penitencia sin muerte. El fuego revolto, pintado con llamas apuntando hacia abajo, para quienes serán estrangulados antes de quemarse. Y la samarra, pintada con dragones, demonios y llamas ascendentes, con la imagen del condenado entre ellas. Esta última significa una cosa: serás quemado vivo. Sobre sus cabezas la coroza, un gorro cónico del mismo material, convirtiendo a cada prisionero en un espectáculo grotesco. Los más obstinados son amordazados, no pueden hablar, no pueden gritar, no pueden proclamar su fe o su inocencia. A las 6 de la mañana comienza la procesión. 120 condenados desfilan desde las prisiones inquisitoriales hasta la Plaza Mayor. Las calles están repletas. 50.000 personas se han congregado. Toda Madrid ha venido a ver. La ceremonia dura 14 horas. 14 horas de pie, de humillación pública, de terror. Primero, misa. Después, un sermón de predicadores dominicanos sobre la herejía y el castigo divino. Luego, el juramento real. Carlos II se pone de pie, coloca su mano sobre una Biblia y jura defender la fe católica y perseguir a los herejes hasta la muerte. Su joven esposa francesa lo observa con horror creciente. Esto no existe en Versalles. Esto no existe en ningún lugar de Europa occidental. Solo aquí, solo en la España moribunda,
de los Habsburgo. Y entonces comienzan las lecturas. Una por una, las víctimas son llevadas a las jaulas centrales. Uno por uno, relatores leen sus crímenes en voz alta: judaizante, hereje, blasfemo, apóstata. Cada lectura toma entre 15 y 30 minutos. Hay 120 prisioneros. Hagan el cálculo. Bajo el sol abrasador de junio, los condenados esperan su turno. Algunos se desmayan, algunos lloran, algunos rezan en silencio sus oraciones prohibidas, y 50.000 espectadores observan como si fuera teatro. 4 de la tarde, 8 horas después del inicio, las sentencias finales son pronunciadas. 21 nombres son llamados, 18 judaizantes, un musulmán, 2 apóstatas. Se les ordena ponerse de pie. No hay apelación, no hay último recurso. Solo una pregunta que se les hace por última vez: ¿te arrepientes? Algunos dicen que sí. Su recompensa es la misericordia del garrote. Serán estrangulados antes de que las llamas toquen su carne. Otros permanecen en silencio. Otros declaran su fe abiertamente. Estos serán quemados vivos. Los 21 condenados son montados en burros, cada uno escoltado por soldados de la fe, cada uno acompañado por frailes que susurran en sus oídos hasta el último momento: arrepiéntete, salva tu alma. La procesión abandona la plaza mayor. Se dirige hacia la puerta de Fuencarral, más allá de las murallas de la ciudad, hacia el quemadero. El lugar fue cuidadosamente seleccionado, lo suficientemente lejos para que el hedor de la carne quemada no llegara a las residencias nobles, lo suficientemente cerca para que la multitud pudiera seguir el espectáculo. 200 metros más allá de la puerta de Santo Domingo. Allí, 21 hogueras ya están preparadas. Grandes pilas de leña apiladas alrededor de postes de hierro. 250 soldados vigilan el perímetro. Y la multitud los sigue, porque el espectáculo no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Lo que sucedió en el quemadero de Fuencarral el 30 de junio de 1680 está documentado. José del Olmo, funcionario de la Inquisición, lo presenció todo, lo registró todo. Los condenados al garrote son llevados primero a sus postes. El verdugo coloca una ligadura alrededor de sus cuellos, un torniquete de hierro, gira, aprieta, estrangula. Es rápido, relativamente indoloro. Sus cuerpos muertos son entonces atados a los postes y las antorchas son encendidas. Pero esto es para los misericordiosos, para los arrepentidos. Los otros, los que permanecieron fieles a su fe, enfrentan algo diferente. Son atados vivos a los postes. Las pilas de leña son encendidas en la base. El fuego comienza lento. El humo llega primero. Algunos mueren por asfixia antes de que las llamas los alcancen. Estos son los afortunados. Los demás... José del Olmo escribió: los obstinados iban con una expresión horrible en sus rostros, con ojos perturbados que casi parecían lanzar llamas. Parecían poseídos por el demonio. Pero también registró otra cosa: las palabras de la joven judía, la muchacha sin nombre, mientras era atada a su poste. Miró hacia donde estaba María Luisa de Orleans, la joven reina francesa que había llegado a Madrid apenas 6 meses antes, y gritó: ¿por qué debo morir por ser fiel a la religión en la que fui criada? No hubo respuesta. Solo el crepitar del fuego. Las ejecuciones duraron horas.
El humo oscureció el cielo de Madrid. El olor. Los cronistas dicen que el olor se podía percibir a kilómetros de distancia. 21 seres humanos fueron reducidos a cenizas ese día, y 50.000 personas lo presenciaron como entretenimiento. 3 años después, el pintor real Francisco Rizzi inmortalizó el evento en un lienzo monumental, 277 por 438 centímetros. Actualmente cuelga en el Museo del Prado. Es una obra maestra de la precisión documental. Cada detalle está presente. Los balcones repletos de espectadores, el palco real con Carlos II y su esposa, las jaulas con los prisioneros, los dominicos leyendo sentencias, los soldados de la fe, los burros esperando. Todo está ahí, registrado con precisión fotográfica, como si Rizzi quisiera asegurarse de que este día jamás fuera olvidado. Y no lo ha sido. José del Olmo publicó su crónica ese mismo año, Relación histórica del Auto General de Fe, que se celebró en Madrid este año de 1680. 300 páginas describiendo cada detalle, los nombres de los condenados, sus crímenes, sus sentencias, la construcción del tablado, el orden de la procesión, las palabras exactas de las acusaciones. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué esta obsesión por documentar? Porque el auto de fe no era solo un juicio, era propaganda, era terror institucionalizado, era el Estado y la Iglesia demostrando su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Y querían que todos lo supieran, que todos lo recordaran, que todos tuvieran miedo. Pero hay algo más en estos documentos, algo que sus creadores no pretendían. Son evidencia de uno de los crímenes más monstruosos de la historia europea. Evidencia de que, en nombre de Dios, un reino cristiano ejecutó en masa a personas cuyo único crimen fue tener diferente fe o diferente sangre. Porque no nos engañemos, los estatutos de limpieza de sangre convertían esto en persecución racial. No importaba si eras un cristiano devoto. Si tus abuelos habían sido judíos, tu sangre estaba contaminada, perpetuamente, irreversiblemente. Era racismo disfrazado de celo religioso. Hoy, la Plaza Mayor de Madrid es un lugar turístico. Cafés, artistas callejeros, selfies. Nadie piensa en lo que sucedió allí un 30 de junio de 1680. El quemadero de Fuencarral desapareció hace siglos. En su lugar se construyó el Hospital de la Princesa, luego oficinas. Ahora es solo otra calle de Madrid, sin placas, sin monumentos, sin memoria. Pero la historia permanece en los archivos, en la pintura de Rizzi, en la crónica de Del Olmo. Y debe permanecer. Porque el auto de fe de 1680 no fue una anomalía. Fue el producto lógico de un sistema que había operado durante 200 años y continuaría otros 150. La Inquisición española ejecutó entre 3.000 y 5.000 personas en sus 356 años de existencia. Torturó a decenas de miles, destruyó familias, arruinó economías, sofocó el pensamiento libre. Todo en nombre de la pureza. María Luisa de Orleans, la joven reina que presenció este horror, murió 9 años después, a los 27 años, sin hijos. Algunos dicen que de veneno, otros de melancolía. Quizás simplemente no pudo soportar más el reino al que la habían vendido. Carlos II, el rey hechizado, murió en 1700, sin herederos, el último de su línea. Los Habsburgo españoles terminaron con él, extintos por su propia endogamia, por su propia pureza obsesiva. Hay una lección en eso.
Las obsesiones por la pureu, ya sea de sangre, de fe, de raza, siempre terminan de la misma manera, en hogueras, en fosas comunes, en cenizas. El 30 de junio de 1680, 21 personas murieron en las llamas de Madrid, pero no murieron por herejía. Murieron porque representaban la diferencia en un reino que no podía tolerar nada que no fuera idéntico a sí mismo. Y cuando los reinos, o las sociedades, o los gobiernos deciden que la diferencia merece la muerte, todos nos convertimos en combustible potencial para sus hogueras. Esto es lo que sucedió en Madrid en 1680. La mayor ejecución masiva de la historia española. No lo olvides, porque quienes olvidan la historia están condenados a encender nuevas hogueras. Si estos oscuros capítulos de la historia te intrigan, el próximo episodio de Códice Criminal revelará los horrores del Castillo de la Muerte de H.H. Holmes en Chicago, el primer asesino en serie de América. Suscríbete para no perderte los secretos más sombríos de la historia. Hasta la próxima.